¿Puedes imaginar lo que significa entrar a prisión siendo un adolescente y salir décadas después convertido en anciano? Hoy conocerás 13 impactantes historias de personas que sobrevivieron a condenas de prisión completamente insanas. Numéro 13. Thomas Trantino. Thomas Trantino, quien confesó ser una persona problemática y peligrosa, nació en 1938. Comenzó a abusar de sustancias a la temprana edad de 14 años y había sido encarcelado durante 6 años cuando tenía 20. Una fatídica noche de agosto de 1963, mientras estaba bajo la influencia de drogas, se vio involucrado en un enfrentamiento que resultó en la muerte de 2 policías por su mano. Tras evadir la captura durante 66 horas, Trantino se entregó, pero negó haber cometido los delitos que se le imputaban. A pesar de sus afirmaciones, las pruebas indicaron abrumadoramente su culpabilidad y fue rápidamente condenado. Además, el jurado lo condenó a muerte. Sin embargo, permaneció en el corredor de la muerte solo hasta 1971, cuando Nueva Jersey derogó la pena de muerte y su sentencia se cambió a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. Su condena lo transformó en escritor y artista, lo que le llevó a escribir e ilustrar 2 libros durante su encarcelamiento. Sorprendentemente, en 2002, tras pasar más de 38 años en prisión, Trantino obtuvo la libertad condicional, convirtiéndose en el recluso con más tiempo en prisión en la historia de Nueva Jersey. Numéro 12. Ricky Jackson. Imagina ser encarcelado injustamente durante casi 4 décadas por un delito que no cometiste. Esa fue la cruda realidad para Ricky Jackson a partir de 1975. A los 19 años, Jackson, junto con sus amigos Wiley y Ronnie Briman, fue condenado injustamente por el asesinato del vendedor Harry Franks. Su condena se basó únicamente en el testimonio de un joven de 13 años llamado Eddie Vernon, quien afirmó haber presenciado el crimen. Aparte de su declaración, no existía ninguna prueba física que vinculara a Jackson y a los hermanos Briman con la escena del crimen. Inicialmente condenado a muerte, Jackson evitó la ejecución gracias a múltiples apelaciones y errores administrativos. Afortunadamente, en 2013, el testigo clave se retractó de su testimonio ante el tribunal, admitiendo que la policía lo había obligado a mentir. Se reveló que Vernon no había presenciado el ataque. De hecho, estaba en un autobús escolar a 1 milla de distancia en ese momento. Esta revelación condujo a la exoneración de Jackson y Wiley Briman en 2014. Ambos llevaban 39 años esperando justicia, mientras que Ronnie Briman había sido liberado a principios de 2003. El trío iba a recibir $18 millones en compensación por su encarcelamiento injusto. Numéro Otis Johnson. La frase «lugar equivocado, momento equivocado» resuena profundamente en Otis Johnson, un exrecluso. En 1975, Johnson fue detenido por un delito que insiste en no haber cometido. El 5 de mayo, mientras caminaba por Harlem, Nueva York, fue detenido y registrado por agentes de policía. Afirmaron que coincidía con la descripción de un sospechoso involucrado en un tiroteo reciente contra un agente de policía en las cercanías, señalando únicamente que el sospechoso vestía una chaqueta color canela. Esto fue considerado suficiente para que los oficiales sospecharan de Johnson. A pesar de la ausencia de pruebas sólidas o testigos confiables, Johnson fue declarado culpable y recibió una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Durante su largo encarcelamiento, Johnson se apoyó en su experiencia previa como monje en Hong Kong, iniciando varios programas en la prisión Green Haven de Nueva York para enseñar meditación a sus compañeros reclusos e incluso realizando tareas de secretariado. Su conducta ejemplar le permitió optar a la libertad condicional en 9 ocasiones. En varias audiencias, se le informó que confesar podría asegurar su liberación, pero se negó rotundamente a admitir un delito que no cometió. Finalmente, su integridad dio sus frutos en su 9ª audiencia de libertad condicional en 2014, cuando finalmente fue liberado. Numéro 10. Joe Ligon. Durante décadas, Estados Unidos ha sido el líder mundial en condenar a menores a cadena perpetua sin libertad condicional, y Pensilvania encarcela a más jóvenes de por vida que cualquier otro estado. Joe Ligon ostenta el récord de ser el menor condenado a cadena perpetua de mayor edad del país, habiendo cumplido la condena más larga, un récord notablemente trágico. Liberado en 2021 a los 83 años, Ligon llevaba encarcelado desde los 15. Hijo de aparceros de Alabama, Joe Ligon fue encarcelado por primera vez durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower, casi al mismo tiempo que Pretend de Nat King Cole encabezaba la lista Billboard 100. El mundo ha cambiado drásticamente desde entonces, volviéndose casi irreconocible para él. En 1953, Ligon y otros 4 adolescentes negros estuvieron implicados en múltiples robos y apuñalamientos en Filadelfia que resultaron en 2 muertes. Aunque confiesa haber apuñalado a alguien esa noche,
Ligón sostiene que no cometió ningún asesinato. Con el paso de las décadas, afirma que ha cambiado. Ahora, pensando en su futuro, Ligón está considerando trabajar como conserje en el bufete de los abogados que lograron su liberación. Gracias a las habilidades de limpieza que adquirió en prisión, adaptarse a la vida fuera de la prisión tras más de 6 décadas de prisión presenta importantes desafíos. Ligón debe desenvolverse en un mundo que ha avanzado tecnológica y socialmente mucho más allá de sus experiencias. El impacto emocional y psicológico de un encarcelamiento tan prolongado es profundo, y su capacidad para reintegrarse a la sociedad sigue siendo incierta. Sin embargo, expresa un optimismo cauteloso, con la esperanza de que las lecciones aprendidas y el crecimiento personal alcanzado durante su encarcelamiento le ayuden a construir una vida plena en sus años restantes. Número 9. Betty Smithy. Betty Smithy. El día de Año Nuevo de 1963, la niñera Betty Smithy fue responsable de la muerte de un niño y posteriormente recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Ingresó en prisión siendo joven y fue liberada en 2012. Siendo ya una anciana que necesitaba bastón para caminar. Sus peticiones de clemencia habían sido rechazadas por 2 gobernadores anteriores, lo que la convirtió en la mujer que llevaba más tiempo en prisión en Estados Unidos en ese momento. Finalmente, el gobernador John Brewer le concedió el indulto con el apoyo de la Junta de Libertad Condicional de Arizona, que reconoció que ya no era la misma persona que cometió el crimen contra la bebé Sandra Herberich en 1963. Conocida como una antigua condenada a cadena perpetua, Smithy fue sentenciada antes de 1973, lo que requirió una conmutación de la pena por parte del gobernador para su liberación. Desde 1989, solo 3 condenados a cadena perpetua en circunstancias similares han recibido clemencia. Esta decisión se produjo casi 5 décadas después de su condena por el asesinato de Sandy Herberich, uno de los 4 niños que cuidaba como niñera interna de 20 años. Número 8. Sheldry Top. Sheldry Top tenía tan solo 17 años cuando fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en un tribunal del condado de Michigan. En aquel entonces, John F. Kennedy era el presidente de los Estados Unidos. Top salió de prisión en 2019 tras cumplir más de 56 años. Para celebrar su liberación, lo celebró con una cena de bistec junto a su hermano. Top era conocido como el menor de edad condenado a cadena perpetua de Michigan. Nunca intentó anular su condena, y sus solicitudes de reducción de pena en 1987 y 2008 fueron denegadas. Top fue detenido en Chicago en 1962, poco después de irrumpir en la casa de Charles Davis y apuñalarlo mortalmente. Davis tenía 50 años. Los registros indican que Top había frecuentado hospitales psiquiátricos desde los 12 años. Se fugó de un hospital psiquiátrico en Pontiac, Michigan, el día del asesinato. Top se había sometido recientemente a tratamientos como electroshock e hidroterapia, lo que pudo haber afectado su estado mental en ese trágico día, con graves consecuencias para él y sus víctimas. Estas historias de Howard Christensen, Richard Onick y Sheldry Top sirven como duros recordatorios del profundo impacto del encarcelamiento prolongado en la vida de las personas. Cada hombre, encarcelado a temprana edad, pasó la mayor parte de su vida confinado, con fugaces momentos de libertad. Sus historias reflejan las complejidades de la justicia y la rehabilitación, ilustrando las consecuencias perdurables de sus actos y las respuestas sociales a sus crímenes. Número 7. Soren Mathiasen. En 1876, este hombre corpulento buscó la ayuda del comerciante de caballos Niels Bogelund, no solo para pedir dinero prestado, sino también para encontrar una esposa adinerada. Sin embargo, la esposa con la que se casó Sorin no era adinerada, y cuando Bogelund acudió a cobrarle su deuda, Sorin no pudo pagar. Abrumado por deudas considerables y sin medios para saldarlas, Sorin no vio otra opción que matar a Bogelund, una decisión que resultó ser su mayor error. Fue rápidamente aprehendido tras el asesinato y posteriormente sentenciado a más de 49 años de trabajos forzados en la prisión estatal de Orsons. El exigente trabajo le afectó visiblemente, pero, sorprendentemente, se mantuvo bastante corpulento. Este astuto danés finalmente obtuvo la libertad condicional en 1925. Número 6. John Franzese. En 1950, John Franzese se unió a las filas de la familia mafiosa Colombo en la ciudad de Nueva York, consolidándose rápidamente como uno de los ejecutores más formidables de la mafia. A pesar de sus afirmaciones de ser responsable de casi 50 muertes, su única condena llegó en 1967, cuando fue declarado culpable de orquestar una serie de robos a bancos en todo el país. Parece que la policía se conformó con lo que pudo probar en ese momento. Recibió una condena de 50 años, pero obtuvo la libertad condicional en 1978. Sin embargo,
volvió a la cárcel repetidamente por violar la libertad condicional al menos 6 veces. En 2011, a los 93 años, Francese fue condenado de nuevo, esta vez a 8 años por extorsión y usura. Celebró su centenario en 2017, coincidiendo con el cumplimiento de su condena de 8 años, y posteriormente fue liberado de prisión. A lo largo de su vida, Francese pasó más de 40 años en prisión, dividiendo su vida adulta entre actividades delictivas y su tiempo en prisión. Su resiliencia y su capacidad para navegar por las turbulentas aguas del crimen organizado le granjearon una notoria reputación, convirtiéndolo en una leyenda en los círculos mafiosos. A pesar de su avanzada edad, siguió involucrado en actividades delictivas, demostrando un compromiso inquebrantable con su vida criminal. Su largo encarcelamiento no logró disuadirlo de involucrarse en negocios ilegales, ya que continuó ejerciendo influencia y manteniendo conexiones dentro del submundo criminal. Incluso en sus últimos años, la historia de Francese cautivó al público, reflejando la fascinación persistente por las figuras oscuras de la mafia y sus vidas turbulentas. Su liberación a los 100 años marcó el fin de una era, cerrando un capítulo sobre una de las figuras más perdurables y enigmáticas de la historia del crimen organizado. Número 5. Howard Christensen, con tan solo 16 años, se vio envuelto en una ola delictiva que culminó con la muerte de la maestra Ada Carey. El impactante crimen conmocionó a la comunidad, lo que resultó en su condena y cadena perpetua. La indignación pública fue palpable, con una petición que reunió 3,000 firmas exigiendo que Christensen nunca recibiera un indulto. Su prolongado encarcelamiento afectó profundamente su salud mental, lo que resultó en que pasara cerca de 30 años de forma intermitente en la institución mental estatal de Yankton. La década de 1970 trajo un rayo de esperanza cuando su sentencia se ajustó para permitir la posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el deterioro de su salud y su avanzada edad lo llevaron a ser trasladado a una residencia de ancianos en 1995. Howard Christensen falleció en 1999 a los 79 años, tras pasar más de 58 años en una institución, con solo un breve periodo de libertad hacia el final de su vida. Para ponerlo en perspectiva, sus años de encarcelamiento casi triplicaron los años que vivió en libertad. Número 4. Charles Edward Ford. En 1952, Charles Edward Ford fue juzgado en condiciones sumamente perjudiciales. Fue acusado de asesinato y se enfrentó a un jurado compuesto exclusivamente por blancos en Maryland, 12 años antes del fin de la segregación racial en Estados Unidos. Durante el juicio, sus testigos de coartada, que pudieron confirmar que no estuvo en la escena del crimen, no fueron llamados a declarar. Además, los testigos de cargo dieron testimonios contradictorios, y el abogado asignado a Ford no era abogado litigante, lo que lo dejó mal defendido. Como resultado, Ford recibió cadena perpetua. Mantuvo su inocencia durante todo el proceso, pero no fue hasta 2015, tras más de 64 años en prisión, que su caso fue revisado a fondo. La reevaluación de las pruebas resultó en la anulación de su sentencia, revocando el veredicto original por considerarlo un error judicial. Sin embargo, su inocencia no se demostró de forma concluyente, por lo que, en lugar de ser liberado por completo, fue trasladado a un centro de salud en Baltimore en 2016 a la edad de 86 años. Después de 64 años, esta libertad parcial representó un alivio significativo, aunque incompleto. A pesar de lo limitado de su libertad, Ford, según se informa, lloró de alegría al enterarse de que su caso finalmente había sido reconsiderado de forma más justa. Numéro Richard Onick. En 1976, durante las celebraciones del bicentenario de Estados Unidos, Richard Onick falleció a los 97 años. Anteriormente, había cumplido la que entonces era la pena de prisión más larga con resultado en libertad, tras haber estado encarcelado desde 1899 por el asesinato de Walter Koehler. Originalmente, su crimen fue tan histórico que los periódicos usaron un dibujo en lugar de una fotografía. Onick pasó sus primeros 12 años en el centro correccional de Joliet, Illinois. Su condena se intensificó tras agredir a un subdirector con una navaja improvisada, lo que lo llevó a pasar 20 días en aislamiento antes de su traslado a la penitenciaría de Menard. Allí, pasó los últimos 35 años de su condena trabajando en la panadería de la prisión, intercambiando su navaja por guantes de repostería. Liberado en 1963, estuvo encarcelado un total de 64 años. A pesar de sus esfuerzos en la repostería en prisión, el primer pastel de verdad que probablemente recibió llegó décadas después. Su transformación a lo largo de los años fue marcada, como se aprecia en sus fotos policiales, tanto tempranas como tardías, que ponen de relieve el profundo impacto de su prolongado encarcelamiento. Número 2. Paul Heidel, Jr.
Cuando Richard Onick fue liberado en 1963, Paul Heidel, Jr. aún cumplía cadena perpetua por delitos violentos cometidos más de 50 años antes. Heidel finalmente rompió el récord de Onick al permanecer encarcelado durante 68 años y 8 meses. A los 17 años, intentó robar a un anciano, pero terminó matándolo accidentalmente con un trapo empapado en cloroformo. A pesar de obtener la libertad condicional en 1931, Heidel continuó cumpliendo condena durante varias décadas, y finalmente se le ofreció la libertad en 1974. Sin embargo, se negó, habiéndose acostumbrado a la vida tras las rejas. En 1980, a los 86 años, Heidel aceptó la libertad condicional. Tras pasar casi 7 décadas en prisión, pasó el resto de sus días en una residencia de ancianos, testimonio de las prolongadas repercusiones de un error de juventud. Numéro 1. Warren John Nutte. Warren John Nutte falleció justo antes de Navidad de 2021 en la penitenciaría estatal de Iowa. Tenía 84 años y había pasado la mayor parte de su vida entre rejas. Nutte fue encarcelado durante 65 años por matar a un policía en Independence, Ohio, en 1956. Ostentaba el récord de mayor tiempo en prisión en Iowa y era uno de los presos con más años de cárcel del país. Sus problemas legales comenzaron a los 14 años. En enero de 1956, él y unos amigos dejaron sus hogares en Illinois para irse a California. En el camino, robaron un auto y una tienda, pero fueron atrapados en el condado de Buchanan. Durante su intento de fuga, uno de ellos disparó y mató a un policía. Nutte fue condenado a muerte, pero el gobernador la conmutó por cadena perpetua en 1957. Su caso contribuyó a la abolición de la pena de muerte en Iowa en 1965. Al morir, ya no representaba una amenaza para la sociedad y era simplemente un anciano en una nueva prisión, resignado tras tantos años encarcelado.